Toma Cero, episodio 5. Toma Cero, episodio 5. Aquí estamos. Hola. Con un episodio ¿Cómo más están? de Toma Cero. Tenemos... Se viene otro. Se viene otro. Tenemos mucho para contar hoy. Como siempre, desde una punta hacia la otra. Del planeta. Géneros de todo tipo. Historias de todo tipo. Puntos del ricas mundo. y constructivas. Constructivas. De las obras, las historias detrás del primer acorde de cada obra. Hoy vamos a arrancar. ¿Por dónde venimos hoy? ¿Por dónde venimos? Nos vamos por el 1890, por allá. Opa. Lejos. Lejos, en Francia. Un poquito más atrás todavía, en 1866, nacía este compositor en Francia llamado Erik Satie. Genial. Un genio. Un genio particular. Creador e innovador de cosas. El tipo tenía una cabeza gigante. Era muy particular. Hay obras que se conocen más que otras. Y se lo reconoce por en ese momento fue como un romper algo que venía muy estructurado. Todo rompió. Como era la música clásica. En principio, bueno, sus ideas, por ejemplo, de los términos en las partituras. Claro, innovó hasta en eso, ¿no? Uh-huh. Que esas cosas son súper académicas, intocables, uh-huh. Y el tipo le dio una vuelta de rosca. Sí, por ejemplo, las indicaciones de cómo tocar ciertas partes, bueno, las abreviaturas conocidas. Sí, piano forte. Sí, todo lo que hacía que uno interprete esa nomenclatura, uh-huh. Él la volvió más humana. Más humana, que ponía, por ejemplo, esta parte sin orgullo, era la abreviatura. Claro. No sé, o muy perdido, por ejemplo, o pregúntate a ti mismo. Claro. Mientras estás tocando, era como o lento y doloroso, o con mucha enfermedad, era todo muy... Sentilo. Te recordaba como todo el tiempo. En esta parte copate un poco. Claro. Claro, terrible, porque nada, la música termina siendo eso, ¿no? Uh-huh. Sentir y bueno, la música clásica, sin desmerecer, obviamente, las apreciaciones siempre fueron cosas muy puntuales, muy técnicas, como sí. Demasiado a veces. Bueno, y obras que se fueron las que quizás más se dieron a escuchar. Bueno, en el barroco igual, por ejemplo, perdón, uh-huh. Que te corte, sí, pero porque me acordé que hay compositores que no tenían indicaciones, cada uno tenía sí. La libre interpretación de la obra. El tipo componía un concierto y decía, bueno, fíjate, uh-huh. Cómo lo querés hacer. Sí, también. Porque eso era interesante, era súper libre, decir, bueno, nada, acá lo toco así porque yo siento esta música de tal forma. Sí. Fue un poco más al hueso, uh-huh. Decir, bueno, fíjate, acá es como si estuvieses enfermo. Sí. Es genial. Y para la época, bueno, eso fue como bastante rari. Obviamente. Bueno, después componía, por ejemplo, una de sus obras que se llamó música de mobiliario. Era ver a la música como un mueble, o sea, claro. Era algo más y no había que prestarle tanta atención. No escuchen. No. Es una parte más del ambiente. Estén. No necesita su atención, claro. Así dirigida con mucha conciencia. Nada. Es muy innovador y un poco se adelantó a la música ambient. Claro. El abuelo de la música ambient. Totalmente. Y un poco el abuelo o tatarabuelo de esta época donde nadie escucha. También. Nada. Sí, dejamos de eso. Sí. Lo que sí, bueno, había música hay música que necesita una
cierta atención. Claro. Y otra que no. Y otra que no. Es solamente eso, música ambiental. Bueno, las obras que hacía Satie eran muy particulares, incluso hasta en los nombres que le ponía. Claro. Por ejemplo, tenía, no sé, una de las obras se llamaba Embriones disecados. Claro. Iba con todo. Sí. Después otro era Viejas monedas y viejas corazas. 3 piezas en formas de pera. Era un rocker. Era un loquito hermoso. Era un rocker total. Y otras, hubo una obra que hizo 21 partes y cada una para una actividad distinta. Ajá. Por ejemplo, sí, una para jugar al tenis, otra para, no sé, qué sé yo, otra actividad que es, no sé, golf, otra para el baño. Era Sí, muy loco. sí, y era muy particular en su humor, incluso, hasta bromeaba con él mismo. Claro, sí, la autovisión de él tomada en joda, ¿no? Está buenísimo. Era muy, muy particular en todo, incluso en su forma de vida. Tenía, por ejemplo, una gran colección de paraguas. Estamos hablando de alguien del 1800. Claro, ¿no? sí, tenía una colección muy grande de paraguas y la usaba como parte de su outfit. Paragüitas ahí, Claro. siempre, no importa que haga calor, que no llueva. El Andaba paraguas. con su paraguas. El paraguas full. Y tenía como una especie de uniforme, se compraba siempre trajes de terciopelo de distintos colores, sobrios, siempre, pero siempre tenía como ese trajecito de terciopelo. Claro, lo sobrio llevado a lo no sobrio, porque Claro. al es una postura, ¿no? Está Era buenísimo. un uniforme que él había elegido. Y lo de la comida... Lo de la comida es una locura. Él comía... Se dice, bueno, no está súper no lo escuchamos de comprobado, su boca, pero bueno. pero decían que él comía solo comidas blancas. Solo comida blanca. Y claro, y el por qué Uh-huh. era lo peor, no era la comida blanca, sino que decía que los colores de las comidas los distraían de la música. Sí. Bueno, fíjense, saquen sus Vayan pensando qué podría haber comido que sea blanco. Claro. Era todo así. Claro. Y su vida transcurría en ese andarivel entre excentricidades, locura y música hermosa. Así que bueno, nada. Es un personaje a destacar y bueno, las obras, ¿no? Muy lindo. Son terribles. Otra de las obras muy particulares en cuanto a las indicaciones que tenía la partitura. Era una obra que era solo de una página y... O sea, como que se estimaba que una página era una obra muy cortita. Muy corta. Con la indicación very slow, o sea que muy lento se tenía que tocar. Así que tocado en esa velocidad, la partitura duraría 2 minutos. Claro, aproximadamente. Una pequeña canción. Claro, pero la indicación al principio de la partitura era que se debía tocar 840 veces. Claro. O sea, 840 veces era 28 horas. Se debe estar riendo él todavía. O sea, sí, tenía esas cositas. Tenía esas cosas que me parece que en algún punto jugaba mucho. Jugaba con ese tipo de cosas. No era porque él quería que toquen 28 horas, sino porque, bueno, tiene una gracia. Jugaba mucho con lo absurdo. Claro. Y eso para la época fue muy innovador. No era una época muy absurda. Uh-huh. Ahora mismo eso sería un meme. Sí. Así que bueno, vamos a dejarlos con una obrita, una de las obras. Tantas de Erik Satie que compuso en 1890, que es el No 100 número 1. Hizo 6, primero hizo el 1, el 2 y el 3, y después más tarde completó 4, 5 y 6. Vamos a dejarlos con el 1. Bueno. Uh-huh. Vamos a escuchar No 100 número 1. Ahí vamos con este loco lindo. Hermoso.
Toma Cero, episodio 0. Bueno, Ahí lo teníamos. ahí pasó el Eric. El Eric Alfred Leslie Satie. Varias cositas más, ¿no? Varias cositas más. Sí. Tiene esta obra, como muchas de las que hizo, tenía la particularidad de no tener definido un compás. Claro, en las armaduras de claves, donde dice 2x4, 6x8. 6 octavos, 4x4, esta no decía nada. nada. Y por consiguiente no tenía divisiones de compases. Claro, no había barras. Toca como quieras. Claro. Era lo más humano. Tremendo. Para la época. Para la época muy libre, muy suelto todo. Y un tipo que vivía en una... En una habitación. En una habitación. Sí. Dicen y cuentan que sus amigos íntimos o los más frecuentados no conocían dónde vivía. Sí, había muchos amigos que no conocían su lugar de vivienda, que bueno, después conocieron cuando falleció, y que tenía un montón de cosas, muchos manuscritos, muchas cosas plasmadas, mucha escritas, info. ideas. Sí. Sí, era un personaje. Era como Tesla. Era así, También, al mejor estilo sí, Tesla. Sí, Sí. tipos que vienen para algo y se van y listo. Fin de la historia, decía, Así es. no ostentan absolutamente nada. Pero todo lo que ha dejado este señor para escuchar. Mucha música. Y mucho significado todo. Sí. Muy lindo. Con contextos universales más que terrestres. Así que bueno, nada, ahí... Falleció en Francia, el lugar donde vivía, en 1925. Muere Eric Satie después de haber dejado todas estas obras divinas. Y ahí vamos a... Y ahí nos vamos a Francia. Nos quedamos ahí un ratito. Un cachitín. Nada, breve. Para acelerar un poquito en los años, en 1963, un par de años después, había una niña de 18 años. Una pequeña. Una pequeña, en su físico y bueno, en edad. Sí, pero inmensa en su parte artística, ¿no? Sí, en su persona. Había una pequeña ahí de 18 años grabando una versión de una canción, se llamaba Heart, en su primer EP. Algunos van a saber después de quién hablamos. Hoy ya creo que, no sé si olvidada, por lo menos acá. Y bueno, un Sí. poquito quizás. Sí. Tiene algunos, cuando vienen esos temas de los recuerdos. Por ahí cae. Por ahí cae. Pero sí, en 1963 grababa Rita Pavone, ahí uno de sus temas en francés. Graba una versión de esto, de Heart, que era una versión que había salido de Estados Unidos. Había grabado en francés esta canción. Esta cancioncita. Era muy particular ella. Primero en su parte física, porque era muy chiquita, pequeñita, y sus cortes de pelo muy cortitos. Para la época era como una cosa llamativa, ¿no? Sí. Ahí estaba reversionando esta canción, que luego la trajo a Italia, donde era ella, y la reversionó en italiano. Claro. Y utilizaron la banda sonora de... Sí, dejaron toda la música que habían grabado acá en París, y cuando la quisieron hacer en italiano, esta música que habían grabado la dejaron intacta y había que cambiar la voz. Claro, pasar del francés al italiano. Al italiano, claro. O sea, era la pista, como sería ahora. Claro. Como un karaoke. Claro. Pero bueno, del estudio de Francia trasladan la música solamente a Italia, pero bueno. Dicen que usaron un dispositivo electrónico No se sabe para sacar la voz, sobre todo los coros, porque había coros en francés. Claro. Que había que sustituir. Sí. Entonces, Sí. Aparentemente, por lo que dicen los datos de la época, no aclaran qué. No,
No aclaran qué tipo de dispositivo, pero bueno, para la época, estamos hablando de 1960, Sí. siempre ellos un poco más adelantados en la parte Tecnológica, quizás ¿no? sí. Ujú. Nunca en la humana, pero en la tecnológica sí. Así que bueno, ahí ese trabajo termina siendo grabado en italiano. Sí. Eso en el 63. 1963. 1963. Y en 1964 es convocada para realizar unas series de una adaptación de un libro de Luigi Bertelli que se llamaba Il giornalino di Gian Burrasca. Toma. Que sería como Daniel el Travieso. Claro, sí, era una especie de Juan Travesuras. Claro. Gian Burrasca. Y bueno, el libro contaba un poco sus vivencias, sus travesuras, su visión de lo adulto. Claro. Visto desde un niño. Desde un niño, claro. Ahora, la particularidad de Rita era que era tan menudita y su pelo corto que ahí hace de varón. Claro, hace de Gian Burrasca. Gian Burrasca. Este libro, que fue escrito en 1907, se adapta para hacer esta serie de 8 capítulos para salir en la tele. Claro, sí, en las tiras televisivas. Claro, en 1964 salen estas series de 8 capítulos de Il giornalino di Gian Burrasca. Y bueno, en esta serie, Rita Pavone, Gian Burrasca, era un alumno en un colegio, en un internado. El internado se llamaba el colegio Pier Paolo Pierpaoli. Ese era el colegio donde iba Gian Burrasca. La pasta, yo. Y se quejaban mucho de la comida. Claro. El colegio. Era una comida que ya como era un desastre. Por favor. Claro. Entonces, Gian Burrasca, con los alumnos que eran un poquito más grandes, hicieron un grupito como para burlarse. Quejarse. Que sí. Sí, quejarse. Rebelarse un poquito ahí con este tema de la comida que los traía un poco a maltraer. Hicieron un grupito que eran tutti per uno e uno per tutti. Los mosqueteros de... Claro. D'Artagnan. Pero en italiano. Claro. Y bueno, hicieron una rebelión ahí con el tema de la comida y arruinaron la comida del día, que iba a ser arroz. Claro. Basta. Esto en un capítulo, nada, hicieron esa rebelión. Arruinaron el arroz. Entonces tuvieron que preparar una comida extra. Una comida extra que tuvieron que improvisar. Exacto. Entonces, bueno, la gente del comedor del colegio hizo papa col pomodoro. Claro. Que era como una pasta. Claro, era... Una sopa. Era un plato de la gente del campo en Toscana, en Italia. Claro. Donde se reutilizaba el pan duro que había quedado y con un poco de salsa de tomate se hacía una especie de sopa con media espesa de pan y tomate. Pan y tomate, sí. Yo trabajé en un lugar en mis años, como decía, en los años mozos. Sí. Y el Tano, Victorino, él comía todos los días. Su comida a la fábrica era un tupper con pan y tomate. Y tomate. Era tomate fresco. Sí, tomate a veces fresco, salsa, rodaja de tomate, depende, variaba ahí. Pero bueno. Era pan y tomate todos los días. En cualquiera de sus formatos. Genial. De algún lado venía. Claro. Bueno, en esta parte del capítulo, preparan esta comida, el papa col pomodoro, lo que hace que cante "Viva la papa col pomodoro", claro. En una especie de celebración
a esto de esta comida que ya estaban como... Claro. No sé si era mejor, era otra. Era otra. Y era a causa de de haberse revelado y haber causado arruinar la comida del día, que era el arroz, que no la querían. Claro. Entonces la papa con el pomodoro vino al pelete. Al pelete. Bueno, en esta grabación los autores de la canción fue Nino Rota, Lina Wertmüller, y Nino Rota lo que hizo fue llamar, que van a escuchar, es la particularidad de la canción, una cítara de mesa. Claro. No la transportable, sino sí se transporta también, pero se toca arriba de una mesa. Es una cítara de mesa tocada por Anton Karas. Anton Karas fue el que grabó la cítara en la película El Tercer Hombre. Tremendo. Sí, muy, muy reconocido. Sí. Súper. Y buscan, bueno, quizás en otro capítulo entremos ahí en eso. Pero la cítara del Tercer Hombre es muy particular. Sí. El director, que fue Carol Reed, lo encontró a Anton Karas tocando en una taberna de Viena. Cosas de la vida. Viene de Viena. Viene de Viena. Y bueno, le dijo que quería que toquen para su película. Así que, bueno, grabó en Viena. Carol Reed se llevó... su cítara. Se llevó... Carol Reed se llevó lo que grabó Anton Karas. Claro. Se lo llevó a París para, bueno, compilarlo ahí con su película, porque la estaba haciendo. Pero cuando llegó dijo, no va a andar esto. No me coincide. ¿Sabes qué? Sacate un boleto y venite a grabar acá, otra vez. Porque no me está sirviendo. Suele pasar. Bueno, Anton Karas se viaja a París. Dijo, bueno, voy un par de horas. Un par de horas te grabo la cítara y me vuelvo. Claro. Bueno, no ocurrió. No ocurrió eso. ¿Cuánto fue lo que grabó? Estuvo 12 semanas. Escuchen, Dele, 14 horas por día. 12 semanas, 14 horas por día. 14 horas por día, todos los días. Dale y dale con la musiquita del Tercer Hombre. Cuando la terminó, se la entregó a Carol Reed. ¿Estaba todo bien? Estaba todo bien. Pero en un incendio en los estudios donde tenía todos los archivos para la película, se arruinó parte de lo que había grabado Anton Karas. Y otra vez. Nos reímos, pero no es gracioso. Mucho trabajo había sido. Me imagino en esa época te pasa eso, decir, Dios, no lo subí a la nube. Perdí todos los archivos. Perdimos la, ¿cómo se llama? La libertad, y nos tienen condicionado con las redes, pero algunas cosas son útiles. Lo subo a la nube y listo. Se queda ahí, sí. Salvo que... Sí, que llueva. Claro. Esto fue en 1949. Claro. Así como... Otra vez. Venid. A la grabacioncita. Así que bueno, Nino Rota convoca a este señor tan ducho para grabar la cítara, tan dedicado, porque nada, mirá. Unas ganas tremendas. Sí. Bueno, entre la taberna y hacer música de película, habías hecho un saltito. Bueno, lindo. Así que bueno, en 1964 lo convoca Nino Rota, Anton Karas, para que grabe esta cítara hermosa de Viva la papa con el pomodoro, con la vocecita de Rita Pavone, la pequeña Rita Pavone, el Gian Burrasca de la peli. Así que bueno, ahí vamos. Vamos a hacer... Perciò buon appetito, facciamo colazione. Viva la papà, papà,
pomodoro, viva la pa 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 pa, che un capo lavoro, viva la pa 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 pa, col pomodoro. Vogliamo detto fatto, la pappa al pomodoro. Viva la pappa pappa, con il pomodoro. Viva la pappa pappa, che un capo lavoro. Viva la pappa pappa, col pomodoro. Viva la pappa pappa, col pomodoro. Toma Cero, episodio 5. Tremenda. La pequeña gran Rita Pavone, Tremenda. Hermosa. con esa energía italiana, Hermosa. Muy italiana. muy italiana. Muy italiana. Rita Pavone había grabado este álbum, que era parte de la película de esos 8 capítulos Esa una del tira giornalino di Gian Burrasca. Lo sacó como álbum y ahí venía Viva la papa col pomodoro. Fue un éxito. Un éxito. Después se lanzó como single también. Claro. Acá creo que lo grabaron también. Sí, en español lo grabó Rita Pavone. También. En una versión en español. En esa época acá llegaban cosas de afuera. Claro. Y los de acá le mandaban, hacían el cover. Varios ahí. Sí, de esos. es verdad. El personaje era Giannino Stoppani. Una de las... El Gian Gian Burrasca. El Gian Burrasca es una traducción de, como dijimos, Juan Travesura, pero el personaje era Giannino Stoppani. Claro. Ese personaje. Y bueno, acá una de las que hizo muchos covers así de este tipo de éxito fue La Raval. Claro. Se encargaban de eso. Bueno, llegaba de afuera y Claro, y acá hacían su versión le hacían a las cancioncitas que venían de fuera. en español. Ujú. Bueno, este álbum se editó bajo el sello RCA Victor, el famoso sello RCA Victor. El del perrito. El del perrito. Y en este sello trabajaba un muchachito, allá por el año 1957, un poquito antes de que Rita Pavone sacara este álbum ahí. Un muchachito de 23 años, Bruce Sweden, que luego fue ingeniero de los discos de Michael Jackson. A partir de... Casi nada. A partir de uno de los discos fue Off the Wall, que fue donde empezó a trabajar con el gran Quincy Jones. Quincy Jones, gran productor, gran músico. Lo conoció en el 59, él trabajó en RCA Victor, en el 57 trabajó un año, y en el 59 lo conoce a Quincy Jones, que lo convoca para hacer unos discos de Sarah Vaughan, Dina Washington. Se ve que era bueno. Ahí, tranqui, arrancaba el muchachito. Bueno, después se acopló a los trabajos con Quincy Jones. Fue uno de los grandes productores de Michael Jackson. De Michael Jackson, sí. Después cuando Michael hizo The Wiz, que fue esa adaptación que hicieron de El Mago de Oz, donde Michael Jackson hacía del espantapájaros y Diana Ross era la pequeña... Siempre apuntaban tan bajito, ¿no? Tranqui. Bueno, igualmente tuvo muchas críticas negativas esa adaptación del Mago de Oz. Pero bueno, después fue como que tuvo... Muchos haters. Sí, muchos haters. Después hubo otra visión. Después de que la carrera de Michael Jackson se fue desplegando... Hay que dejar a veces, tanta crítica en vano. Así es. Como tantas otras, en tantos rubros artísticos, ¿no? No vale la pena. El artista crea, interpreta o se pone en proyectos donde, bueno, es parte de la evolución a veces.
o ¿Cuál? de la involución, pero hay que dejarlos. Sí, uno no gana nada con tirarle piedras. Después fue claro, hubo otra mirada sobre eso. Bueno, después se desarrolló un poquito más. Michael Jackson venía de la formación con los hermanos, Claro, de Jackson Jackson 5, donde, bueno, habían firmado bajo el sello Motown y estaban ahí como medios limitados a lo que la compañía les dejaba hacer. Casi como en la era de la esclavitud lo tenían con los grilletes, las compañías bueno, eran tremendas. Era no sé. terrible, sí. Hoy son terribles. Sobre todo en esa época donde Eh. había tanto y el negocio era como una explosión de talentos y de propuestas. Emergían de todos lados y, Ujú. y estos tipos con esas compañías los tenían presos prácticamente. O sea, porque nada, laburaban, pobres, los hacían de Muchísimo. los hacían de goma. Bueno, ahí estaba el pequeño Michael entre los hermanos y de a poquito fue empezando sin dejar de estar con la formación de los Jackson 5, que Iba después fueron los formando Jacksons, iba formando su criterio, su criterio y sus personalidad. cosas solistas, de a poquito, incluso en Motown. Porque era muy chiquito igual. Era chiquita, 11 años, empezaba a cantar solista, sin apuntar todavía a una carrera así de lleno solista, sin Claro. estar con sus hermanos. Así que bueno, después tuvo ese encarar la carrera solista junto a Quincy Jones, el productor que conoció en el rodaje de Wiz. Y bueno, junto con él, ingeniero que tenía ideas que también en el momento eran ver el estudio de grabación desde otro lugar. Sí, en esa época se empezaba a dar como que los ingenieros y los que operaban de ver los estudios como un instrumento, Ujú. como pasó con otros proyectos, no como el estudio en sí para grabar solamente, sino ofrecía todo un tema de edición, de efectos, de cosas. Era crear una atmósfera particular del disco, más allá Claro, de la composición, la letra y los arreglos. exacto. El estudio tenía ese agregado de creación también. Es más, un punto de aparte, y ahora volvemos, el tema de Rita Pavone, si lo escuchan, búsquenlo o escuchen Con auriculares. Con auriculares. Es tremendo el trabajo que tiene de paneos. Claro. Y para la época era un boom, una revolución. Era. Ujú. Ahí empezaban a jugar un poquito con el sonido. Que no esté tan estático. Ujú. Bueno, vamos a contar un poquito la canción que vamos a pasar ahora, donde trabajaron con este ingeniero, Michael Jackson y Quincy Jones, donde utilizaba para crear otro sonido en la batería, decidió elevarla del piso primero, Para que no corran las vibraciones graves. las variaciones bajas, Claro. le hizo una tarima a la batería y separó lo que fue el sonido del hi-hat Con el tacho redoblante. Sí, es uno de los grandes temas. que se te meta Claro, el high o viceversa, ¿no? El high en el microfoneando. Ujú. Pues están muy cerquita y son sonidos que se cuelan. Entonces había diseñado una especie de maderita con el aislante de un lado y el aislante del otro y un mic para cada uno. Calculo que bastante molesto para el baterista. Quizás Sí, viéndolo así, en la desde práctica ahí. de la ejecución es como tener una madera y tener que levantar la mano en el high. sí, no había pensado, ¿verdad? Sí, molesto. Puede haber sido un poco Sí. incómodo. Seguramente que sí. Pero bueno, esas eran las ideas de este ingeniero que, bueno, empezaba ahí un poco a jugar con otros recursos. Y a pulir, ¿no? Los sonidos, que sean más limpios. Y a que sean característicos. Claro. Porque de ahí se logra un sonido que decís, ¿por qué suena distinto? ¿Qué pasa con esto que no suena igual a todo? Y en la época había otros discos que no sonaban igual y grabados en grandes estudios también, ¿no? Ujú. Pero en esa época los ingenieros y los que laburaban para los discos estaban prestos a, ¿cómo se llama? La búsqueda. Ujú. La búsqueda Y sí. de que los De la discos- particularidad, sí. Exacto.
de que se distinguiera un sonido del otro. Bueno, vamos a hablar un poquito de la obra de Michael Jackson, de esta canción que vamos a pasar, que es Billie Jean, una obra que según cuenta la leyenda, ha sido inspirada, hay 2 versiones. Chainaninku, pero pita yacha. Chainaninku, pero pita yacha, así dicen, pero quién sabe, diría el santiagueño, quichuista. Una de las versiones es que se inspiró en las fans que tenían él y sus hermanos cuando que los hermanos eran un poco más grandes. Las mujeres quizás reclamaban paternidades que podrían ser o no, pero bueno, era algo que era muy común para cuando ellos estaban así en pleno auge. Sigue pasando. Sigue pasando, sí. Sigue pasando. Con muchos artistas. Eso, paternidades. Y otra de las versiones es que hubo una mujer que acosaba a Michael Jackson con cartas, acusándolo de lo mismo, de que era padre de uno de sus mellizos. Bueno. De uno era el padre, decía. ¿Qué acusación? De uno por lo menos. De uno. Claro. Bueno, le mandaba cartas y cartas hasta que, bueno, finalmente le mandó una carta con un arma, con instrucciones indicándole cómo hacer para reencontrarse con ella en el más allá. Claro. Y bueno, ahí tomó como cartas en el asunto. Empezó a preocuparse. Claro, bueno, Y parece fue que cambió de color, me parece. Finalmente esta mujer fue internada, psiquiátrico, Sí, bueno, sí. y demás. Pero dice que compuso la línea del bajo, estaba en el auto, y se le vino la línea del bajo, característica, la que empieza. Después le sonaron los acordes, que se suman también a medida que va apareciendo la música, y después se sumó la melodía. Ahí completó la obra. En el auto. En el auto. Dicen Dicen cuentan, también, sí, que iba manejando sí, y estaba tan compenetrado en lo que estaba haciendo y veía que alguien le hablaba. sí, una moto se le Una acercó moto se le a la acerca. ventanilla. Entonces baja el vidrio Michael Jackson y le dice, ¿qué querés? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mm. Se te está prendiendo fuego el auto abajo. Ujú. Todo el chasis abajo te estaba prendiendo fuego. Venía tan concentrado que no sabía que se estaba incendiando. Sí. Y dicen que incluso, desarrollado el incidente, siguió metido en lo que venía haciendo. O sea, Bueno, no es nada. bueno, se bajaron y qué sé yo, Estoy y él, haciendo- nada, en la suya, Estoy haciendo un hit. componiendo. No me jodas. Claro, Billie Jean. Billie Jean fue la obra con la que usó por primera vez el guante de diamantes, Ahí tenía esa donde hizo por primera vez el moonwalk, pasito. claro, la caminadita esas en la luna. Y bueno, usó su pantaloncito corto y bueno, todo el outfit que le conocemos. Otro distinto, ¿no? Buscando Ujú. particularidades en su desarrollo artístico, más allá de más allá de la música y lo que tiene que ver con el desarrollo musical, ¿no? También buscaban la distinción en su ropa, en sus bailes, en su... Sí, nada, Tal había cual. todo un trabajo de ingeniería Bueno, Quincy social. Jones primero, mucho no le gustó primero la idea de que entre la batería solita, que es como entra, y Michael Jackson le dijo, pero es que esa introducción de la batería me hace bailar. Claro. Bueno, dijo John, Quincy Jones, si lo hace bailar a Michael Jackson, listo, hay que dejarlo. Vamos a hacerlo bailar. Dejémosla. Bueno, ¿cuántas mezclas tuvo esta canción de la mano de este ingeniero obsesionadísimo Es para con el hacer- sonido? Es para hacer un concurso esto. El querido Bruce ha hecho ¿cuántas mezclas? 92. 92 mezclas. 92 mezclas. 92 mezclas. Sí. Los que Ya más de trabajan, 90, sean 91, 99, o 105. son muchas. Más de es 90 son muchas. Una locura total dentro de lo que es las mezclas. Ni trabajo. siquiera me lo puedo imaginar, 92 mezclas. Yo en la décima me desmayo. Sí, ya está, paremos con esto. Bueno, lo triste
o no sé, quizás no, y quizás sirva para aprender. Bueno, las opciones para elegir, Sí. ¿no? Pues tenía... Tenemos 92. Sí, ¿Cuál es la mezcla que quedó? creo que la 2. Y quedó la 2. Y quedó la 2. La segunda mezcla que hizo La otra fue la que conocemos. La otra 90. No la conoceremos nunca y No vamos a saber nunca. nunca existieron. Se lo llevó a la tumba, Michael. Así que bueno, nada. Estas particularidades también hacía que las obras perduren y sean tan distintas, ¿no? Ujú, No en vano estaban las 92 mezclas, estoy seguro. ujú. Sí, era cuestión de probar. Yo Todo, no lo- había que probar yo no todo. yo no lo soportaría, pero por algo estaba. Había que probar todo. Sí, tal cual. Bueno, Billie Jean fue parte del gran disco Thriller de 1982. Alto disco. El disco que más vendió en la historia de la música. Tremendo. Así que, Sí. bueno, los vamos a dejar con ese hit de Michael. Aguanten las 92 mezclas. Te vamos a escuchar esa segunda mezcla. Vamos, Michael. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor in the round. She said, I am the one who would dance on the floor in the round. She told me her name was Billie Jean as she caused a scene. Then heavy hair turned with the eyes to dream of being the one who would dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful who you love. And be careful what you do. Cause the lie becomes the truth. Hey, Billie Jean's not my love. She's just a girl who claims that I am the
Toma Cero, episodio 5. Y ahí se va Michael. Todo el grupo en ese, Oh, en ese tremendo. Billie Jean, Esa batería al principio. esos sintes ahí que ya empezaban a aparecer así. A mí me da ganas de bailar con esa batería, pero no me sale. Bueno, hay quienes tienen el don, Yo no tengo. el din don. don. Bueno, entonces Michael Jackson le da una maqueta Claro, sí. de la canción. Hace una maquetita para Queen. presentarle a Quincy. Dice, mirá vos, bueno, lo graban Mm. y lo que suena es la maqueta que había hecho. Es muy parecido, no o tiene sea, muchísimos cambios. Que es lo entonces- que quizás un productor, bueno, sí, bueno, no, esto vamos a sacar, poner acá, tin, tu, tum, y queda otra cosa, Claro. a veces. A veces sí, a veces no. Pero bueno, en este caso era muy parecido, entonces Jackson le dice, Michael, che, tengo que aparecer como productor, ¿no? Quizás Porque podría ser, ¿no? aparecer acá en los créditos como parte de la producción O sea, es una idea mía. que esta. quedó más o menos igual. Y él le dijo, no, Siga participando. sí, No, hacé Michael. el paso lunático y andate para Sí, atrás. sí, no, fíjense la importancia que tenía y sigue teniendo ser productor del disco. De un disco. Ujú. O producir una canción dentro de un disco. Ujú. Hay gente que graba y utiliza un productor para cada canción. Sí. Se da mucho también. También. Pero es súper importante eso. Ujú. Bueno, en el caso de la banda que vamos a escuchar ahora, 9 años después, grabaron un álbum que se conoció como Innuendo. Innuendo. No me digas que son los Queens. Son los Queens. Son los Queen. Esta banda que venía ya desde hace muchos años grabando y produciendo y componiendo con el gran Freddie Mercury en la Otro. cabeza. Otros distintos. Otros distintos. Brian May, Roger Taylor y John Deacon en el bajo. Esta banda en este último disco que pudo grabar Freddie Mercury, Su última canción su última canción, último tema del disco también. también. El show debe continuar. El show debe continuar, the show must go on. Fue un tema que salió de unas melodías que venían ahí tocando los chicos, Brian May, Roger Taylor y John Deacon. Deacon. Estaban ahí melodiando cositas y Brian May tomó una parte de esta melodía y un poquito lo inspiró con el canon de Pachelbel. Claro, tiene una cosita ahí. Ujú. Y bueno, empezó a desarrollar esta canción. Empezó a tejer Ujú, esta obra que es muy hermosa la canción. ujú. Y significativa, ¿no? Muy significativa. Aparentemente en 1987 Freddie Mercury había sido diagnosticado con VIH claro, por ahí. una lesión que se descubrió en la mano, cerca del dedo pulgar. Y bueno, fue biopsiado y fue ahí que dieron con el diagnóstico, Claro. que mantuvo en secreto durante muchos años. Pero bueno, se iba deteriorando. Se iba deteriorando su salud y igualmente él no decía nada. Lo dijo un día antes de fallecer sin saber. Él lo comunicó abiertamente el 23 de noviembre de 1991 y el 24 fallece Freddie Mercury. Este tema que vamos a escuchar lo grabaron todo Los músicos. los ¿no? músicos. Bueno, Queen. Queen. Incluso Brian May grabó la voz de referencia y en las partes más altas hacía falsete. Brian Sí. May no llegaba a esos registros y una vez que terminó, lo trajeron a Freddie como pudieron. Estaba muy mal cuando mal. grabó Ujú. esto. Es más, Brian Se grabó May- en octubre, no, se grabó en febrero. En febrero y en octubre salió. Pero en febrero del 91 grabaron. Claro. Y Brian May
decía, él pensaba que no lo iba a poder cantar. Que no iba a poder, sí. No iba a poder. Sí, en un momento le dice, Freddy, no estoy seguro de que puedas hacerlo. Y bueno, y fue... Ese fue la patada. Sí, fue además un momento que es bastante conocido, donde Freddy se toma un vodka y le dice, vamos a hacerlo. Cariño, lo voy a grabar. Porque, bueno, lo que se escucha en la grabación es la toma. La única toma La que única hubo. toma que hubo, o sea, clavó el tema de principio a fin. En una sola toma. En una sola toma. Brian May no lo podía creer. Fue la interpretación más importante que presenció, la más difícil. Mira, y- han hecho cositas, ¿eh? Sí, Obras como Rhapsody Bohemia, que decís, Sí. chao. Esto fue como póstumo porque el tipo metió la toma de un viaje y los que conocemos sabemos que hay cosas que son muy complejas, sobre todo en eso, hay unas notas altísimas y en el estado que estaba de salud. Por Las eso puedo le hacer. decía, era casi imposible que lo haga. las Bueno, pudo hacer. Era Freddy. Era Freddie Mercury, no era cualquiera. bueno, nada, este muchacho que también han trabajado sobre, o han sido tan auténticos que han sido muy auténticos. Ujú. Brian May con su guitarra hecha con el padre, Ujú. ese sonido tan particular que tiene, vos escuchás esa guitarra y decís, eso es Queen. Ujú. O sea, es imposible no saber. Sí. Y Eso aparte- es material para otro capítulo, las guitarras de Brian May. Claro, Sí. tendremos que hacer un capítulo donde se hable sobre las guitarras. Sí. Que hay mucho. Ujú. Y de los profesionales que eran, ¿no? Brian May ha ayudado, no sé, con asteroides, a la No, NASA. sí, además, claro, su parte Sí, de no, científico. Sí. sí, eran todos súper profesionales. Sí. Así que bueno. Los vamos a dejar con esta obra hermosa, inmensa, terrible, The Show Must Go On. El show debe continuar Siempre. a pesar de cualquier cosa. Como sea. Freddy grabó no solo sino los discos anteriores, después de 1987, que ya estaba declarada su enfermedad, con todo este bagaje encima de dolencias y emociones muy fuertes. Y nos dejó obras hermosas, interpretaciones que quedarán a lo largo de la historia de la música como joyas. No se pueden obviar. Y el paso de Queen fue una huella de tractor en el barro. O sea, Ujú. queda impresa en nuestros oídos y en el alma, ¿no? Así que bueno, nada, Profundo. profundo. Sí. Así que bueno, los dejamos con, como siempre, Cerramos. el show. Debe- Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. In the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking,
Toma Cero, episodio 0, episodio 5. MAV Lubricentro en Tandil. Cambios de aceite y filtro, lavadero artesanal, lavado de tapizados. Puedes hacer tu consulta al 2494-648647. 2494-648647. MAV Lubricentro. Instagram MAV Lubricentro. Masoterapia Oli. Atiende de lunes a sábados en Rauch. Masajes descontracturantes, masajes relajantes, masajes con piedras calientes, drenaje linfático manual, Reiki. Podés consultar al 2494 2781 48. 2494 2781 48. En Instagram podés encontrarlos como masoterapia_Oli. Panchi Pizzas en Barraca Club Rauch. Jueves a domingos de 20 a 23:30 horas. Puedes retirar personalmente por Barraca Club o pedir tu delivery por 1.000 pesos al 2494 007276. 2494 007276. Pizzas con 48 horas mínimo de fermentación y gasificación, lo que logra una masa noble, ligera, liviana y a su vez esponjosa y aireada, con mucho sabor. Únicas en Rauch. Panchi Pizzas. Humano Ser. Coaching, biodescodificación, genealogía. Comprende, integra y gestiona las emociones que habitan tus síntomas y conflictos. Facundo Quiroga, creador del método Humano Ser. Acompañamientos online para Latinoamérica, Estados Unidos y España. Instagram _Humano Ser. O podés encontrarlo en WhatsApp en el 3886 41 20 88. 3886 41 20 88. Humano Ser. La milpa. Elaboración de biofertilizantes, abonos e inoculantes para agricultura orgánica. Evaluación integral del suelo. Asesoramiento y capacitación sobre nutrición de suelos y cultivos. La Milpa. Podés encontrarlos en lamilpa.com.ar y en Instagram como lamilpa.bioinsumos. Parrilla Don Tito. Parrilla tradicional de fin de semana. Asado, chorizos y el mejor pollo a la parrilla. Parrilla Don Tito te espera viernes, sábados y domingos en San Martín y Avellaneda, Rauch. Podés comunicarte al 2494 32 23 23. Parrilla Don Tito.
Odontología Integral Escobar. Ortodoncia, higiene oral, implantes, odontología general, prótesis, niños. Ubicados en Avenida Ricardo Balbín, 2364, Bajo la Viña, provincia de Jujuy. Podés reservar tu cita al 3883-293371. 3883-293371. Encontralos en Instagram en odontoescobar78.